juntos en el tiempo donde hemos invertido adorar, exaltar y proclamar que nuestro Rey es el soberano Dios del universo. Aun cuando nosotros creemos que las circunstancias están predominando y dirigiendo el curso de la historia, debemos recordar una vez más que nuestro Dios es quien tiene en sus manos todo el poder para hacer conforme al propósito al cual Él ha determinado. Y qué privilegio dirigirnos hoy, después de este tiempo hermoso, para que a quienes están a través de redes sociales estemos compartiendo juntos esta oportunidad. Y para quienes estamos aquí presentes, también un gran tiempo de inversión, preparando todo el escenario. Lo que tú estás viendo es el resultado de horas de inversión de hoy mismo, en tiempo, en forma, en cambios, en todo lo que se tiene que hacer. Y de verdad debemos darle gracias a Dios por los jóvenes que están puntualmente los domingos aquí haciendo la obra por amor y especialmente a veces volviéndose a arreglar después de tanto esfuerzo. Pero gracias Dios. Bien, acompáñame al libro de Nehemías en el capítulo 4. Y mientras lo encuentras, este es uno de los libros en lo particular que más me agrada en el sentido de enseñanzas prácticas en la vida cotidiana. Cómo enfrentar circunstancias ante aquello que inesperadamente nos impacta. Cómo reaccionar, de qué manera pensar o de qué manera accionar. Y esto es como resultado de la experiencia que se ha vivido, en este caso Nehemías, fue vital, trascendente y con un alto grado de impacto benéfico. Esto implica entonces que si para él fue una realidad, para nosotros también será. Recuerda, Dios no hace acepción de personas. Así que caminando en la senda de la obediencia y de la fidelidad, esto es lo que va a propiciar. Estamos hoy prácticamente en la recta final, más allá del medio año, y mirando hacia atrás no podemos negar que esta es la historia que se escribió desde inicios en enero, y así sucesivamente han venido los días convirtiéndose en cada vez más amenazantes, trayendo solo noticias donde se posterga, donde se anuncia, viene la oleada, viene lo peor. Así nos han estado mencionando a lo largo de los meses, y esto no es más que una condición para propiciar que las personas sean susceptibles del pavor, para que las personas empiecen a dejar de ser quienes son y entonces ser programados para lo que se quiere que se haga. Nehemías no vivió tiempos distintos a los nuestros, excepto por este tipo de condición de salud. Pero en relación con los adversarios, en relación con las adversidades, él también luchó con tres tipos, desde tres frentes de adversarios, que es lo que vamos a leer. Así que no podemos permitir que la amenaza nos conduzca a la esclavitud, a renunciar al propósito para el cual Dios nos ha colocado aquí, y tampoco para vivir bajo la dependencia de las circunstancias. Dios es Señor de las circunstancias. Dios hace de la adversidad una oportunidad. Dios puede cambiar en un instante todo el panorama y lo hará conforme al propósito que tiene reservado. Hace unos momentos orábamos acerca de que Dios puede hacer que el mar se vuelva a abrir, que el río se vuelva a secar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Y sea cual fuera la circunstancia en la que tú estás viviendo, recuerda, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Acompáñame entonces al libro de Nehemías, capítulo 4, iniciando con el verso 9,
Voy a darle lectura en voz alta. Si gustas allá en el lugar donde estás hoy, puedes hacerlo igualmente conmigo. Y aún, ¿por qué no? Si quieres ponerte de pie para estirar tus piernas y que no te sientas tan cómodo, porque luego nos quedamos dormidos. Y el propósito no es que estés tan cómodo ni que te quedes dormido. El propósito es que estés atento a recibir la palabra, la directriz, la dirección y la enseñanza para la cual hoy Dios nos ha dado. Permíteme leerlo. Dice: entonces, orando a nuestro Dios, y por causa de ellos, hablando de adversarios, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Subraya esa frase, se han debilitado. Y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieran, ellos caerán sobre ustedes. Toma tu lugar, por favor. Esto parece la descripción de las noticias de esta mañana. Si nosotros estuviéramos hoy publicando un periódico cristiano, estas prácticamente serían las mismas noticias que estaríamos colocando ante el pueblo. Y es que debemos darnos cuenta que la historia se vuelve a repetir. La historia en la iglesia es repetitiva, es sucesiva, es una gran cantidad de eventos. Y hoy estamos mirando hacia atrás, en ese pasado que este año inició, y nos damos cuenta que hemos llegado a una condición donde todo parecía tan bien, y repentinamente vino este impacto fulminante. Y eso me recuerda que durante muchos años, décadas, la iglesia parecía estar inmune contra todo tipo de condiciones externas que amenazara su seguridad. Durante muchas décadas, la iglesia se dedicó a construir grandes catedrales, ostentosas, con una gran cantidad de inversiones financieras, pretendiendo creer que ellos estaban teniendo el favor y la gracia en el mundo, cuando debemos recordar una y otra vez que cuando somos verdaderos y genuinos creyentes no podemos ser amigos del mundo. Así que la iglesia se dedicó en una gran parte a ignorar que nosotros representamos una seria amenaza a los intereses de este sistema actual, del nuevo orden mundial. Somos una amenaza contra aquellos que piensan que los derechos del mundo deben prevalecer por encima de la verdad. Y la iglesia siguió construyendo sus propias organizaciones, grandes escenarios, cruzadas evangelísticas, qué grato en un momento determinado, pero muchos músicos se volvieron artistas. Muchos creyentes abrazaron todo lo que los premiaba, pero ¿a qué precio? ¿Y realmente estábamos conscientes que esto acontecería? Una gran cantidad de líderes incentivando a los suyos a destacarse como músicos en el contexto de lograr ser incrustados en el ambiente artístico para decir que ellos eran los pastores de esos artistas. El mundo jamás, y debes tú recordar esto siempre, el Señor nos lo dijo, no somos del mundo los genuinos creyentes, y el mundo siempre será antagónico a aquel que predica el verdadero evangelio. La verdadera y genuina predicación del evangelio va a propiciar un antagonismo. Y este año así sucedió. Cuando teníamos años hacia atrás donde veíamos que eran buenas las inversiones, que la iglesia nunca sufriría un impacto porque teníamos ya el favor del mundo, éramos invitados a sus conciertos, estábamos en los Grammys, estábamos en los grandes premios. ¡Wow! ¡Qué impactante!
pero no se estaban dando cuenta que el mundo estaba absorbiendo y teniendo en sus manos lo que un buen día iba a acontecer, lo que hoy tenemos. La iglesia supeditada a los caprichos y a las condiciones que se están proliferando. Esto es lo que estamos viviendo. Así que permíteme entrar de esta manera acerca de cómo hacerlo. Y es que eso me recuerda precisamente porque cuando todo está en una aparente condición grata de ascenso, donde todas las cosas van camino en un proceso ascendente de victoria, de prosperidad, inesperadamente acontece la gran amenaza que nos coloca en un tiempo crítico. Cuando tú empiezas a leer este libro de Nehemías, los primeros capítulos 1 y 2 nos encontramos que la oración, el respaldo de Dios, y Nehemías empieza a realizar su labor, el rey le da su respaldo, todo está caminando, como pudiéramos decir, sobre ruedas, en ese proceso. Pero cuando la obra empieza a cobrar forma, cuando una obra es dedicada para Dios, debo recordártela una y otra vez, siempre tendrá oposición. Siempre habrá lucha, hostilidad contra la verdadera y genuina obra de Dios. Esto es un principio que hemos olvidado. Esto es algo que las doctrinas que emergieron como resultado de un materialismo y de pretender que solo deberíamos predicar un bienestar material, se le olvidó a la iglesia recordar desde sus orígenes. Es la misma historia. La iglesia siempre ha remontado ambientes críticos. Siempre ha enfrentado la lucha porque cuando levanta su voz y levanta la mano para anunciar el verdadero evangelio, se coloca en una posición vulnerable como resultado de anunciar el mensaje del evangelio. Así que vemos a Nehemías saliendo con la bendición, saliendo con el respaldo del rey, y todo pareciera que iba bien, pero inesperadamente llegó esa gran amenaza. Habían ya iniciado la obra, se habían encontrado con dificultades, pero habían llegado, en el verso 6 dice que habían llegado a la mitad. En otras palabras, estaban reconstruyendo los muros de la ciudad que habían sido derribados, estaban reconstruyendo el templo, estaban haciendo la obra de Dios. Y esto se vuelve a repetir. Cada vez que la iglesia está empezando a retomar la senda para volver a edificar, resulta que desde diversos frentes es atacada. La iglesia siempre tiene una característica: es rechazada, es odiada y sobre todo tratar de impedirle cumplir la función para la cual Dios le ha llamado. Eso ha sucedido siempre a lo largo de los años. Y aquí tenemos el punto. Este pasaje que estamos leyendo describe precisamente lo que se propicia para impedir que los obreros, los creyentes, continuemos en la obra. Propiciar un desánimo, propiciar un desaliento ante las circunstancias de oposición donde parecieran no tenemos otra opción, donde no hay otras formas de cambiar. Y también este pasaje nos describe lo siguiente: cómo un valor, una genuina fe, una verdadera determinación es capaz de oponerse a esta condición hostil, a no renunciar hasta alcanzar la victoria. Y a eso somos llamados. Recordarás a Josué. La amonestación del Señor fue: así como estuve con Moisés. Moisés enfrentó oposición, pero no cruzó los brazos. Josué fue un testigo ocular de cómo Dios respaldó a Moisés. Y ahora que le fue conferida esa posición de liderazgo, el Señor le dijo: así como estuve con Moisés, así como tú viste lo que hice, yo estaré contigo. Pero hay algo que es necesario que tú tengas que determinar: ser valiente. Ser valiente.
Y es precisamente, esta historia es la revelación de cómo el antagonismo puede llegar inesperadamente con tanta fuerza, con un impacto brutal, con un impacto demoledor. Y aunque eso genera estragos, no podemos ni debemos permitir que esas circunstancias nos conduzcan al fracaso. Nuestro Dios es capaz de hacer de la derrota una victoria, de la adversidad una bendición, de la prueba una victoria. Es lo que necesitamos nosotros el día de hoy. Así que la obra de Dios es contrarrestada por diversas condiciones en el entorno. Estos hombres que estaban incitando al pueblo externo, es decir, aquellos que estaban alrededor, para impedir que los obreros lograran su propósito de darle gloria a Dios, de servir a Dios, de construir el templo y vivir para rendirle alabanza y adoración a nuestro Dios. A lo largo de los años hemos visto, y aún tú y yo lo hemos experimentado en la congregación, cuando hay momentos donde el caos parece colocarse como imperando, y a veces las condiciones económicas también se convierten en una amenaza. Leyes en contra y aún gobernantes con un alto grado de ferocidad para evitar que la iglesia continúe. Yo espero que te deleite estudiar el libro de Nehemías, porque será, como mencioné al inicio, como si estuviéramos escribiendo la historia de hoy. Así que había tres condiciones que Nehemías estaba experimentando. De dentro, los obreros que estaban en crisis. De fuera, los enemigos. Y la tercera condición que estaba experimentando Nehemías era la crítica de los que eran su pueblo. Fíjate bien, esto lo vamos a tocar. Los obreros, los enemigos y la crítica de su mismo pueblo. Esto es algo que vamos a ver. Y para mí es tan claro, tan evidente lo que nos está pasando, que quizás no hemos recordado que nosotros vivimos en una esfera espiritual y que estamos en una lucha espiritual. Se nos ha olvidado porque nos estamos volviendo más materialistas, amamos más este planeta, estamos más supeditados a las opiniones, a las posturas del contexto natural, y se nos olvida que nosotros ya no pertenecemos a esa esfera, aunque nos movemos en ella, pero que en realidad quien gobierna y determina nuestros principios y valores es lo sobrenatural, es la vida espiritual. Y la iglesia está enfrentando constantemente, día o noche, en cualquier latitud geográfica, una guerra espiritual. Es una lucha que tenemos. Y como verdaderamente la Biblia señala, no tenemos esa lucha contra lo físico, contra las personas, sino contra aquello que está detrás de todo, propiciando y manipulando personas o circunstancias para que se opongan al avance de la iglesia. Así que el primer punto que encontramos, dice aquí en el verso 10 que tenemos, las fuerzas de los obreros se han debilitado. En otras palabras, la oposición estaba propiciando que quienes estaban dedicando su tiempo y su vida para volver a reconstruir la iglesia, es decir, el templo o las murallas, les habían impactado de tal manera que ahora no solo era el desgaste físico, sino ahora estaban enfrentando una condición emocional. Y ellos estaban debilitados como resultado de estar en medio de dos fuegos. Y esto está aconteciendo por lo general, y muchos pastores estamos hablando al respecto, y
debemos darnos cuenta. Los obreros, los creyentes, una gran mayoría está perdiendo su vigor espiritual. Estos meses se han convertido en un relajador espiritual que está despojando la pasión que una vez existió, aquel fuego que una vez ardió con intensidad, que era posible decidir en aquellos días: no hay nadie como el Señor, podemos, avancemos. Este tiempo ha venido a minar la fuerza, el vigor, la fe de una gran cantidad de creyentes. Los obreros están debilitados. ¿Cómo hacer para incentivar, para propiciar que una vez más vuelva ese entusiasmo, esa pasión? Es increíble que en iglesias se han estado haciendo encuestas. Yo me he abstenido de hacerlo, y no por temor, para precisamente darnos cuenta dónde estamos. Algunas iglesias han estado haciendo encuestas acerca de qué opinan sus miembros, si regresar a desafiar circunstancias o permanecer en sus hogares haciéndolo de esta manera. Y la triste noticia, porque es triste, es que solo el 16% de los miembros de las congregaciones quieren regresar al lugar físico. Eso nos está revelando precisamente esto, que están en el desánimo. Han estado perdiendo lo que una vez hubo, si es que lo hubo. El fuego se ha venido retirando en un proceso descendente, quizás para ellos imperceptible, pero hoy nos damos cuenta que la gran mayoría ya le es lo mismo estar o no estar en la iglesia. La gran mayoría dice: ¿para qué ir a la iglesia si lo tenemos por internet? Y es que no se han dado cuenta verdaderamente los creyentes el valor de la iglesia, lo que es la iglesia. La iglesia jamás deberá ser virtual, y eso debo reiterártelo una y otra vez. La Biblia no enseña que la iglesia es a distancia. La iglesia es física, es personal, es de relación permanente, cara a cara. Así que hoy estamos teniendo un enorme conflicto con aquellos que asistían a la iglesia y han venido de más a menos. Ya los domingos para ellos es el día anhelado para salir y hacer lo que se quiere, y ya no el día donde antes anhelábamos el momento de unirnos, el momento de ir juntos a adorar a Dios, el momento para estar en su presencia y deleitarnos y exaltar su santo nombre. Estamos teniendo un enorme conflicto porque la mayoría ha cesado en su pasión por el Señor. Y esto es triste. Esto nos debe doler, porque es precisamente la amenaza en la cual estamos. Y me impactó el video que aparece con el título, de verdad gracias por hacerlo. Una amenaza en la cual estamos siendo colocados para que precisamente la iglesia cese de continuar haciendo la obra. No somos esenciales para la sociedad. El gobernador lo ha declarado una y otra vez. No somos necesarios. ¿Cuándo el diablo ha dicho que la iglesia es necesaria? ¿Cuándo? Jamás. Pero ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer a aquellos que están a nuestro alrededor. Alentar a quienes están perdiendo su fe. Llevarles una vez más la palabra de fortaleza, de aliento. Porque de otra manera no se han percatado que están descendiendo en su nivel espiritual, y vuelve la antigua naturaleza a cobrar el mismo vigor que anteriormente tenía, o quizás peor. Así que la ausencia
de nuestra participación en el lugar físico donde nos reunimos como mayoría, nos ha despojado de la identidad con la cual nacimos. Nos ha impedido cumplir la función para la cual fuimos llamados. Yo me pregunto, ¿realmente estas condiciones de epidemia son tan reales como para que la iglesia no cumpla su llamado? Es donde tú tienes que contestarte esa pregunta. Yo tengo muy claro que cuando un gobierno atenta contra la función, la misión de la iglesia, entonces está actuando en contra de la iglesia. Es la primera vez en toda la historia, y vaya que me agrada la historia. Mi carrera era parte de conocer la historia. Es la primera vez en la historia de la iglesia, y estamos hablando más de 2000 años, en que por encima de cualquier condición, catástrofe, situación financiera, condiciones de salud, es la primera ocasión en que la iglesia cierra sus puertas. Es la primera ocasión en que el gobierno ha colocado una mordaza de tal manera que la gran mayoría de creyentes ha creído que esto es lo mejor. Respeto tu postura, pero la Biblia no muestra todo eso. Y tenemos que continuar adelante. Acompáñame más adelante. Dice aquí en el capítulo, en el 4 que tenemos, y en el verso 11 nos describe otra condición. Dice, nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra del Señor. Cuando aquellos hombres y sus familias habían decidido iniciar esa obra, no habían medido el alto precio del peligro que estaban por enfrentar. Pero cuando decidieron trabajar, y esas familias juntas lo hacían, los adversarios habían planeado de una manera muy evidente que no se debería permitir a esas personas lograr su propósito porque serían una amenaza, escucha bien, una amenaza para su entorno. Porque cuando un pueblo que adora y sirve a Dios es capaz de caminar por encima de la adversidad, porque Dios está con nosotros. Porque el propósito del pueblo de Dios, judíos o la iglesia, es anunciar a quién servimos y a quién pertenecemos y proclamar al Dios de gloria. Fuimos llamados a vivir de una manera separada, distinta a la del mundo. Y por lo tanto, estos enemigos estaban entendiendo que si el pueblo avanzaba en la obra, se representaría una severa amenaza a los intereses de su entorno. Es lo que estamos teniendo hoy. ¿Qué ha pasado? Y escribí algunas cosas que tenemos aquí. Dice que el propósito de ellos era doble: entrar de una manera velada para aniquilar a los constructores, y la otra, despojarlos de todo. Pero déjame decirte, aquí es donde entra el punto crítico, el clímax de este momento. No es el asesinar a los constructores. ¿Por qué? Porque mientras más sean los mártires, la obra va a seguir y va a continuar. Eso lo aprendió el enemigo pronto cuando empezó a hacer persecuciones y se percató que eran la semilla que estaba dando más fruto. ¿Y cuál era entonces este punto? Lo que esta perversa amenaza, muy aguda, muy capaz de entender la problemática del ser humano y aún de propiciar argumentos, recursos, circunstancias para propiciar precisamente que el plan y el propósito de Dios se frustrara desde la perspectiva de ellos, era colocar una serie de condiciones para que el pueblo ya no continuara haciendo su obra. ¿Y cómo lo hicieron? Por intimidación.
Lo que te voy a mencionar es, si eres objetivo y lo colocas en la línea, te vas a dar cuenta que es el mismo sistema que hoy estamos teniendo en este tiempo. La intimidación. El enemigo estaba propiciando una fuerza sobre aquellos que se habían debilitado por haberlos segregado. Recuerda, los segregaron. Estaban distanciados unos de otros. Y cuando no hay unidad, no hay fuerza opositora. Eso es lo que está pasando en el pueblo creyente. Ese distanciamiento no propicia una fuerza opositora. No representa una amenaza. Esa es una de las cosas que tú y yo debemos entender. Este confinamiento no es simplemente una decisión que a alguien se le ocurrió, no. El confinamiento tiene como propósito impedir que la iglesia desarrolle su capacidad de seguir primero adorando a Dios, de reunirse con ese fin, y la otra, de seguir proclamando que el Señor es el Rey de Gloria. Estamos confinados porque esto es parte del sistema que estos hombres desde el antaño lo han planeado. La manera más eficaz de poder evitar que una amenaza acontezca es anticiparse a sus movimientos. ¿Y qué ha sucedido? La hostilidad que propició un enorme pavor, una manipulación de medios. ¿Sabes? Que el gobierno o los gobiernos no es que hayan descifrado el enigma para mostrarnos el recurso. Esto el enemigo lo tiene muy bien hecho. El temor es capaz de paralizar las actividades o a las personas. El temor tiene un extraño poder de inhibir la capacidad de pensar correcta y apropiadamente. No hay una coordinación objetiva entre un pensamiento real cuando el temor está tomando demasiado peso, demasiada influencia. Este es un conflicto. Por eso Nehemías implementó acciones, porque él estaba dándose cuenta de estos aspectos. Y es donde vamos a entrar. Pero pareciera que hoy, en aras de ser muy buenos ciudadanos, hemos olvidado que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque debemos estar sujetos a nuestras autoridades, siempre y cuando no atenten contra lo que la palabra de Dios define. Esto es muy importante. Así que, ¿qué ha sucedido? Y quiero llevarte un poquito más profundo. Aquella condición de segregar, de impedir que estos obreros lograran su propósito, también estaban limitando su abastecimiento, sus recursos. ¿No se te hace como que ya lo habías oído? Se nos limitó el trabajar, se nos limitó el producir. Se nos colocó en una posición donde la economía hoy está siendo muy vulnerable y estamos entrando en el caos financiero mundialmente hablando. Los mercados de valores están en una constante crisis. Las monedas están devaluándose constantemente. El efectivo pronto dejará de ser la moneda corriente que traigamos en nuestros bolsillos. Esto es precisamente parte de este plan perverso del Deep State o del nuevo orden mundial. Todo esto está aconteciendo para que la iglesia no represente una amenaza, porque si alguien conoce, y espero que así sea, quien debería conocer el final del principio es la iglesia. Y espero que tú la conozcas, porque de otra manera estarás en la crisis del pavor, en la crisis de la incertidumbre. El Señor nos dijo para que cuando estas cosas vengan, ustedes ya tengan conocimiento. En el mundo habrá aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estamos siendo manipulados por una gran cantidad de medios.
Cuando tú eres aislado, dependes de pocos recursos que lleguen a donde tú estás. Y esto es precisamente parte de esta condición que estamos viviendo. La iglesia está moviéndose más por lo que escucha en los medios que por lo que la palabra define. La iglesia está más supeditada a las opiniones y posturas de quienes son pagados por estos grandes empresarios para que se convierta ahora ya esta condición social en algo permanente. ¿Tú estás pensando que esto va a ser para mañana? Déjame decirte, esto puede ser algo prolongado. Yo quisiera decirte que no. Pero si tú y yo no hacemos nuestra parte, esto va a durar más. No podemos negar que actualmente la ciencia se ha multiplicado, ha tenido un gran despliegue en cada faceta, pero entendemos también que los laboratorios han estado ahora sumándose para que ambos, la ciencia y los laboratorios, realicen sus más grandes esfuerzos para convertir hoy prácticamente en la biotecnología lo que domine y gobierne a nuestro mundo. Me cuesta trabajo que muchos cristianos estén ajenos cuando el libro de Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Estamos bajo una gran amenaza, la iglesia, aunque también los no creyentes están involucrados. ¿Cuál es el propósito? Lo mismo que estos hombres, limitar e impedir que los obreros lograran su propósito. Y si lograban mantenerlos en ese contexto, estos obreros se morirían de hambre, estarían perdidos y no habría forma de poder escapar. Por lo tanto, esta condición no les llevaría a derramar sangre por vías militares. Hoy, la gran arma que tienen en sus manos se llama publicidad. Y la publicidad se traduce en periodistas comprados, en medios pagados, en personajes hablando acerca que si no te cubres, si no eres prudente, te vas a morir. Y sabes, es obvio, nadie que nos queremos ir el día de hoy. La prudencia es buena, pero no el pavor. Eso es lo que está sucediendo. Tenemos la iglesia, el mayor enemigo dentro de nosotros mismos. No se quieren reunir. La gran mayoría no quiere acudir porque cree que esto que nos han vendido, llamado contagio, es una realidad. Es necesario que salgas de las noticias de las televisoras nacionales o locales y que tengas un amplio panorama para poder entender que precisamente estamos siendo gobernados bajo esta condición. Nehemías, ¿qué hizo? Le dio un alto valor de prioridad a la oración. Y a veces nosotros, incluyéndome a mí, cuando estamos pasando un momento álgido, demandante, pareciera que la oración la dejamos como último elemento donde tenemos la fuerza para seguir adelante. Pero Nehemías era un hombre práctico. Era un hombre que conocía, no negaba las circunstancias, las analizaba, las llevaba delante de Dios y accionaba. Nehemías no cruzaba los brazos, era un hombre que podía enfrentar todas esas condiciones, pero con un alto grado de fe, porque su refugio estaba en la oración. No solo propiciaba que Dios interviniera en los asuntos donde él estaba involucrado, sino que la oración le proveía la paz y la seguridad que requería para poder tomar decisiones apropiadas y continuar caminando e instruir a los suyos acerca de qué hacer acerca de lo que estaban viviendo.
Pero tenemos otra condición en el verso 12. Pero sucedió, hablando del pueblo, que ellos mismos les declaraban la crítica. ¿Sabes? La iglesia debe prepararse para la oposición. La iglesia debe prepararse para recibir rechazo. Ay, pero somos hijos de un rey, todo el mundo nos ama, todo el mundo nos quiere. ¿De verdad? Necesitamos entender que desde el día que el Señor nos tomó como por sus hijos, nos constituimos en adversarios del enemigo. Y la iglesia necesita volver a recordar que no es la monedita de oro que la premian en los Grammys, que la invitan a todos los lugares, que nunca la van a tomar para que sea la que dicte opiniones políticas. Déjame decirte, la genuina iglesia no está llamado a eso. La genuina iglesia estará llamada siempre a anunciar el amor de Dios a través de la cruz del Calvario. Ese es el propósito. Cuán importante es que la iglesia despierte a esa dimensión espiritual y se dé cuenta que tenemos recursos inagotables espiritualmente hablando para contrarrestar el impacto que aquí está viniendo a nuestro lado. Pero si la iglesia no recuerda que debe ser su lucha vía espiritual antes que física, tenemos un problema. ¿Qué está sucediendo? Algo que a mí me impacta mucho. La crítica. La crítica no vino de los enemigos hacia los creyentes. La crítica venía del pueblo mismo. Y cuando hay crítica, muchos no son capaces de soportar la crítica y se van a desanimar. Van a hacerse débiles, vulnerables. Pero la crítica tiene un alto impacto más allá de algo en lo personal. Es dividir, es propiciar distanciamiento. Y eso es algo que el enemigo siempre ha propiciado. La división le genera al enemigo grandes ganancias. El Señor Jesús dijo que un pueblo dividido contra sí mismo es vulnerable. Aquí tenemos un gran problema. ¿Por qué criticar a quienes han abierto sus templos? Si yo no lo voy a abrir, no tengo por qué criticar al que lo abrió. Y tenemos un gran conflicto porque nos hemos vuelto tan bíblicos en ese contexto y decir, es que Romanos 13 dice que debemos someternos a las autoridades, y tienes la razón, pero el contexto nos dice que cuando atenta el gobierno contra la función de la iglesia, no debería ser así. Algunos pastores han declarado lo siguiente: no vamos a abrir hasta enero. Yo, wow, ¿son profetas o qué? ¿O tienen la exclusiva del Espíritu Santo que nosotros no tengamos? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Será que ellos entonces ya alimentaron a todas sus ovejas y ya les hicieron un almacén donde pueden ir a comer o qué? Yo no puedo decir que sean pastores, ¿eh? En lo natural, el pastor conoce a sus ovejas, se relaciona con sus ovejas, alimenta a sus ovejas, tiene cuidado de sus ovejas. Por eso la iglesia no puede ser virtual. Así que, ¿por qué se ha hecho tanto escándalo? Porque los mismos medios han estado influyendo en criticar a personajes como MacArthur, que abrió, y gracias a Dios que abrió, a otros pastores de iglesias grandes en Nueva York que abrieron también. Los medios se han encargado de colocar precisamente la opinión dentro de la iglesia para que digan, ustedes no obedecen al gobierno. Ustedes están en contra de la salud. Ustedes van a matar a todas las personas. ¿Sabes cuánto es la probabilidad de contagio del COVID
en California el 0.002%. ¿Te das cuenta? Lo repito, 0.002% es la probabilidad de contagio. ¿Y qué hacer con entonces el resto? Morirnos de pavor. Wow. ¿Qué está sucediendo? El gobernador de California expresó que no podían haber reuniones en casa para adorar a Dios porque sería una fuente contaminante, ya que al cantar alabanzas iban a contaminarse. Pero las protestas en las calles no hay problema. Wow. Pero reitero, vuelvo a la crítica. Es lo más dañino. La Biblia dice que si alguien va a comer y yo no como o me agrada lo que va a comer, pero él da gracias para el Señor. Dice el apóstol Pablo, no critique quien no come al que come y viceversa. Todo es de acuerdo a tu fe. Si tu fe no es capaz de abrir, no abras, pero no entres en una condición que hace vulnerable a lo que amamos, a donde pertenecemos, que es la iglesia. No la critiques. Si tu fe no alcanza para más, está bien. Dice la Biblia que los más espirituales deben soportar las debilidades de los menos. Y ese es el problema. La crítica está inundando muchos púlpitos y pareciera que este es el mensaje de cada domingo últimamente. Se están sublevando, están actuando en contra de la ley. Yo no voy a decirte más porque es necesario que tú elijas de acuerdo a lo que la palabra determina que hacer. Pero he aprendido que si estos pastores tienen la fe, tienen el respaldo de Dios, adelante. Y si nosotros no podemos abrir por el momento, esto no implica que no tengamos fe, esto no implica que no tengamos el valor, es porque las circunstancias no nos permiten hacerlo. Pero yo te aseguro que si pudiéramos, haríamos lo posible para que estuviera abierto. Así que la crítica es algo que Nehemías también enfrentó. Y es lo que estamos viviendo. ¿Tú crees que la iglesia va a ser una si somos los primeros en criticar al hermano? ¿Tú crees que la oración que el Señor Jesús hizo acerca de ser uno se va a cumplir si nosotros estamos amando más a César que lo que César ama a Dios? No. Debemos entender, en cada condición geográfica hay condiciones distintas, normativas distintas. No voy a defender a MacArthur, no es mi propósito. Es lo que estamos hablando y relacionado con esta palabra, la crítica. Si así como fuéramos de criticones, fuéramos espirituales, este gobierno de aquí, del estado, cambiaría, te lo aseguro. Te lo aseguro. ¿Qué es? Por eso Dios nos dio una boca y 2 oídos, para escuchar más y hablar menos, para analizar más y emitir pocos juicios. ¿Te das cuenta? Así que es algo que tú y yo estamos luchando. Oiga, ¿usted qué opina de que abrieron una iglesia? Y luego me dice, qué mal está. No, yo jamás me atrevería a decir qué mal. Yo me atrevería a decir, mientras esté en la voluntad del Señor, adelante. Así que para ti y para mí, la crítica no debería ser una arma para utilizarla contra el pueblo de Dios. Mejor abstengámonos si nuestra fe no es lo suficientemente sólida, grande, y si también no tenemos un mayor criterio y conocimiento de la verdad bíblica. Porque esto es un conflicto enorme. ¿Sabes qué está sucediendo? Lo contrario a lo que hacen los girasoles. ¿Qué? ¿Dices qué? Bueno, al inicio del programa viste un girasol que estaba atrás de Iván.
A mi esposa le gustan los girasoles. Pero debo decirte algo grato que la misma naturaleza nos enseña. En otras palabras, lo que Dios creó nos dice qué y cómo hacerlo. Y si en algún momento encuentran una foto de un girasol, excelente. Los girasoles tienen la peculiaridad, la característica de siempre estar frente al sol. ¿Cómo lo hacen? No sé, por eso se llaman girasoles. ¿Ah? Siempre están mirando hacia el sol. No tienen cuello, no tienen un volante, pero finalmente, creados por Dios, giran en torno a ver frente al sol. Reciben su fortaleza, las condiciones propicias para seguir adelante. Pero si yo te preguntara, ¿qué piensas? Que cuando hay días nublados, o cuando hay lluvias, o cuando hay tormentas, ¿qué harán los girasoles? ¿Agacharán la cabeza? ¿Se inclinarán? ¿Sabes qué hacen los girasoles? Para hablar de la crítica, así como tú y yo criticamos. ¿Sabes qué hacen los girasoles? Cuando no hay sol, cuando los tiempos son contrarios, cuando las cosas están mal, ¿qué es lo que deberíamos hacer tú y yo? Aprender de los girasoles. Es más, deberíamos ponerle iglesia a los girasoles, ¿no? ¿Sabes qué hacen los girasoles cuando las condiciones son contrarias? Se voltean y se ven uno a otro. Fíjate bien, Dios hizo eso. Se ven uno a otro los girasoles, como si dijéramos cara a cara. Es como si yo tuviera a mi esposa aquí cara a cara. ¿Por qué? Porque es la manera de compartir su fuerza, su vigor, la manera de ayudarse uno a otro en sus tiempos de debilidad, en sus tiempos de crisis. Eso es lo que debería prevalecer antes que la crítica. Dar gloria a Dios, abrió allá la iglesia, amén, qué excelente. Esto es algo que tú y yo necesitamos recordar. Si los girasoles creados por Dios nos muestran estas lecciones tan vitales, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no accionar de esa manera? Creo entonces lo que hizo Nehemías para concluir. La iglesia requiere y volver a las sendas antiguas que fuimos creados para adorar a Dios, para servir a Dios, y que estamos en una lucha espiritual todo el tiempo, que nada de lo que acontece físicamente está fuera del alcance sobrenatural de esta lucha. En otras palabras, lo que estamos viendo es lo físico de lo que espiritualmente está detrás, manipulando estas circunstancias. La iglesia está en una constante lucha, pero no es el fin, la lucha espiritual, es el medio para poder edificar. La iglesia fue llamada a edificar a través de la guerra espiritual y no hacer de la guerra espiritual el fin. Es la edificación el fin prioritario de la iglesia. Así que nosotros luchamos no porque somos guerreros y donde quiera vemos diablos y estamos siempre aquí cantando himnos de guerra. No estamos supeditados a lo que haga el enemigo. Nuestro ojo no está enfocado en ver lo que hace el enemigo. Nuestros ojos, nuestros oídos están supeditados a la voz, a la dirección de Dios, y entonces bajo la orden divina accionar. Ese es el propósito. Yo espero que tú y yo hoy tengamos esta claridad. Muchos se han cansado, como dice este verso. Las fuerzas se están debilitando. Algunos ya no tienen fe para seguir. Otros han perdido el vigor. Otros ya no están con deseos de iniciar el trabajo. Los enemigos están buscando de diversos frentes cómo apagar la voz de la iglesia, cómo impedir las acciones de la iglesia, que no sea más una iglesia. Y la otra, la crítica. La crítica es algo que tú y yo podemos impedir. Es algo que debemos limitar. Es algo que no debemos fomentar. Porque algunos pastores, ¿verdad que hizo mal? MacArthur, ¿quién dice que sí? Amén, amén.
Jamás. Si el que hoy da gracias lo hace para Dios, gracias, Señor. Seamos conscientes que somos miembros de la misma familia. Y lo que a ellos les duela nos va a doler a nosotros. Somos un cuerpo. Puede haber millones de congregaciones en el mundo entero, pero solo una iglesia. Y somos miembros tú y yo de esa iglesia, por la cual el Señor está por venir. La parousia, el rapto está en cualquier instante por acontecer. Y es necesario que nosotros estemos caminando en la voluntad perfecta de nuestro Dios. ¿Qué hacer para concluir? Aprender de Nehemías, a observar las circunstancias y no negarlas. Es que yo decreto que no existen, es que yo confieso que las amarro. ¿Y quién las soltó? Y la pregunta es, ¿quién nos liberó? O sea, no podemos ser ni super espirituales. Lo que necesitamos es, como Nehemías, observar la realidad, la problemática, analizarla, llevarla delante de Dios en oración y bajo la dirección del Espíritu Santo tomar acción y continuar adelante. No darnos por vencidos, no cruzar los brazos, no permanecer indiferentes, decir, ay, pues hasta cuándo. No, en la medida en que tú y yo nos involucremos, Dios actuará y Dios cambiará las circunstancias. Y yo espero que para después de noviembre el Señor nos permita ver estos cambios. Noviembre va a ser un mes decisivo para no solo México, para el mundo entero. Y esto tiene que ver con algo que voy a mencionar, y nunca me gusta a mí la política, porque no fui llamado a la política. Pero necesitamos darnos cuenta que orar por las autoridades es necesario. Y aunque Mr. Trump no es nuestro presidente, es uno de quienes están luchando para contrarrestar todo este impacto que estamos teniendo, al igual que Bolsonaro en Brasil. Es importante que nosotros oremos y nos demos cuenta que están enfrentando una batalla a un nivel elevado y necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Nuestro presidente hace unas semanas tomó también esa decisión de mantener una unidad con el gobierno de los Estados Unidos para seguir adelante, aun cuando sea comercial, pero es necesario hacerlo. Así que, ¿qué pasaría si después de noviembre te dieras cuenta que esto era solo propaganda? Ah, ya sabía yo, por eso ahí nomás me guardaba. O sea, ¿qué sucedería si eres honesto? Para mí, como hoy, parte que los medios están a merced de quien los compra. No te estoy criticando, estoy diciéndote que esto es algo que necesitas. Si fuera por decreto, por ejemplo, en noviembre, diciembre, que se normalizara todo, ¿qué ibas a decir? Es que ya encontraron las 1000 vacunas. No. Hell Gates, digo, bueno, tú lo conoces por Bill Gates, pero Hell Gates es las puertas del infierno. Debes tener que colocar este balance. Este hombre cambió la tecnología por los laboratorios. Ha hecho una fusión donde la biotecnología hoy es su fuerte. La vacuna, el chip y todo lo que sigue, ya tendremos tiempo de hablar. Pero lo que nos impacta hoy es fortalecer a los hermanos, guardarnos y librarnos de los enemigos y también evitar la crítica. No caigas en la crítica. Ya está debates en YouTube. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Mejor nos abstengamos, ¿te parece? Vamos a ponernos de pie y recordar, no podemos tomar a la ligera este tiempo. Es el laboratorio donde el mundo está preparando su golpe final, su golpe mortal.
El enemigo está colocando todos sus elementos frente a nosotros y si no los advertimos, vamos a ser engañados. No podemos negar la enfermedad, pero sí podemos impedir que penetre más de lo que han manipulado. Te reitero, necesitas ser prudente, necesitas sanitizar, eso es lo que es obvio, pero no caigas en el pavor. ¿Quieres orar conmigo? Padre, nos damos cuenta que a lo largo de la historia tu pueblo siempre ha enfrentado una gran cantidad de batallas. Diferentes frentes convergen para contrarrestar el avance de aquellos que te adoran y te exaltan. Y estamos conscientes que así como Nehemías, al advertir los riesgos, los alcances y los efectos que esto pudiera atraer, se dirigió a ti en oración. Elevó su clamor a ti, buscando tu intervención divina, propiciando que esto no se convirtiera en la derrota del pueblo, sino antes la oportunidad para verse desplegado tu poder, Señor. Así oramos nosotros, que nos prepares para continuar adelante. Estamos conscientes de nuestras limitaciones, estamos conscientes de nuestras circunstancias, pero te damos gracias, Dios, porque tú eres quien nos provee los recursos necesarios para seguir adelante. Padre, ayúdanos a quienes estamos débiles, a los que nuestra fe no alcanza para más, a aquellos que estamos perdiendo, Señor, ese vigor, donde ya no creemos necesario reunirnos físicamente. Esta es la oportunidad. A través de Nehemías encontramos cómo enfrentar la seria amenaza. Lo que parecía ir todo sobre miel en hojuelas se convierte inesperadamente en la peor crisis y tragedia que conocíamos. Pero no hay nada imposible para ti, Señor. Ayúdanos y te entregamos nuestra vida. Te reiteramos nuestra promesa de amarte, de dar gloria y honor a tu nombre y de servirte, Señor. A tus pies nos rendimos. Gracias, Señor.